Capítulo 71. Salón del Trono Silvern. Se podía escuchar cómo se aferraban las cuchillas mientras las fuerzas reales y las fuerzas aristocráticas luchaban en la sala del trono. Nunca antes la alianza entre la Sociedad de Almas y el Wandenreich había estado tan cerca de los jirones como los dos aliados ahora luchaban entre sí en un sentido limitado. Lo único que detuvo la alianza fue el hecho de que la Sociedad de Almas se dividió en dos facciones en este punto. La alta nobleza de la Sociedad de Almas había puesto su apoyo a la corona de Kinki, mientras que algunos de los nobles menores se opusieron abiertamente bajo el liderazgo de la familia Uramadami. La pregunta ahora era si esto iniciaría una guerra civil dentro de las filas de la Sociedad de Almas. De ser así, se pelearía en suelo de Kinki, algo de lo que Ichigo estaba muy consciente, y era lo único que pretendía evitar a toda costa, por lo que optó por terminar la rebelión en la misma sala del trono donde todo comenzó en el primera batalla. De pie entre Ichigo y Sanjo Uramadami había un solo capitán de Gotei que tenía la intención de asesinar a Ichigo. Soifon dio el primer paso y trató de darle un golpe mortal a Ichigo aunque no estaba segura de cómo podría matarlo. Mientras se movía Soifon notó pedestales rosas con el rabillo del ojo y se sorprendió cuando Byakuya soltó su shika y atacó abiertamente a Soifon, dejando la postura de Kuchikis clara como el agua. Kuchiki. ¿Qué significa esto? Soifon preguntó con una mirada severa hacia Byakuya que estaba en la parte trasera. Capitán Soifon, sus actos aquí no están respaldados por Central 46 o las cuatro grandes casas. Al cometer este acto se ha marcado como enemigo de la Sociedad de Almas y Wandenreich. Byakuya declaró con firmeza, causando cierta confusión a Soifon. Emperador Ichigo, si no le importa, me gustaría llevar mi batalla con la capitana Soifon afuera. Byakuya dijo en voz alta por encima de las espadas que colgaban. Fue rápido con su oración cuando vio a los fusileros en el segundo piso listos para disparar una salva contra las tropas de Onmitsukido. Ichigo asintió y Byakuya se dirigió a Soifon y usó su shikai para forzarla a salir de la sala del trono, dejando a Ichigo con un camino abierto hacia Sanjo y Amori. Puertas principales antes de ser finalmente empujados por una ventana abierta que conducía al exterior del palacio y lucharían en el techo de la torre. Por el rabillo del ojo, Ichigo notó que aparecían vendajes y comenzó a girar alrededor de Sanjo y sus seguidores cercanos que estaban conectados con la familia Uramadami. Ichigo reconoció la habilidad como la misma que Aizen, Jin y Tosen usaron durante la ejecución de Rukia, e Ichigo estaba feliz de ver a los nobles enojarse con la familia Uramadami porque tenían la intención de dejar atrás a los otros nobles. Pero Ichigo los negó porque ya había previsto esto, y ya había usado al Todopoderoso para rasgar los vendajes, causando que el hechizo se interrumpiera ya que Ichigo no podía hacer que se teletransportaran fuera de la sala del trono sin tener que encontrarse con ellos para estimular la situación. Fuera de control al causar una brecha aún mayor entre la Sociedad de Almas ahora dividida. Esto causó una gran cantidad de ira y furia en Amori cuando su plan de respaldo se detuvo en seco y Amori sabía que Ichigo estaba detrás de esto, dejando a Sanjo visiblemente aterrorizado mientras trataba de esconderse detrás de Amori, quien evidentemente era bastante hábil con Kido. Sanjo miró a Ichigo antes de mirar a su alrededor, sin saber qué hacer ahora, ya que ahora su facción estaba dividida debido a que él intentaba abandonar a los otros nobles, además de que no tenían forma de escapar. Los soldados de Kinki ya se habían trasladado a la puerta de la sala del trono y la bloquearon para asegurarse de que nadie escapara, e incluso si alguien intentara escapar, tendrían que abrirse camino hasta la puerta y luego luchar hasta el final de la torre. Y luego lucharon para salir de la ciudad, lo cual fue una hazaña extremadamente difícil ya que se escucharon fuertes campanas junto con la sirena de protección civil. La torre tenía 3 cámaras de campanas con campanas, 2 de ellas consistían en campanas especiales que sonaban tan fuerte que podían escucharse por encima de la sirena de defensa civil. Cuando sonaba la sirena de defensa civil, significaba peligro y, naturalmente, todos se pondrían a salvo, pero las campanas mostraba el estado de Silvern y por esa razón era una parte vital en la comunicación instantánea mediante el uso de las campanadas como señal. La primera cámara de campanas constaba de múltiples campanas de diferentes tamaños, por lo que la cámara podía crear una melodía usando diferentes sonidos. Las campanas tenían martillos adjuntos y generalmente sonaban de esa manera. También se conocía como la sección de campana informativa, donde suena la campana.
informado de anuncios, bodas reales, muertes, etc., y por lo general solo sonaba en ocasiones especiales. Sus campanadas nunca tuvieron la intención de ser dañinas. Había una campana especial con 2 martillos que se retiraba rápidamente después de golpear la campana, que permitía que la cámara hiciera sonar una campana rápidamente como una campana de iglesia rápida o lentamente usando un solo martillo, y generalmente golpeaba lentamente para muertes o tragedias, y rápidamente para anuncios de la corona. Las melodías generalmente sonaban durante momentos felices, como un boda real, Navidad o víspera de Año Nuevo u otras ocasiones felices, pero nunca significaron el tiempo a menos que en la víspera de Año Nuevo para recibir el Año Nuevo. Ese era el único momento en que sonaba para indicar la hora, ya que había varias torres de reloj alrededor de Silvern para ese propósito. Todo el sistema estaba automatizado y podía activarse en varias opciones con solo presionar un botón una vez encendido. Las campanadas de melodía también se usaron para indicar todo despejado después de una emergencia. Habían sonado las alarmas. La otra era una cámara de campanas más siniestra con múltiples campanas y conocida como cámara de campanas de emergencia. A diferencia de la primera, las campanas no estaban sincronizadas y no tenían martillos, pero se movían y estaban conectadas a motores que las movían de un lado a otro. Pero los motores también los bloquearon en su lugar para que no se movieran accidentalmente usando un sistema de frenos cuando estuvieran inactivos. Las campanas eran del mismo tamaño y todos sabían lo que representaban, ya que se había anunciado varias veces para asegurarse de que la gente supiera qué querían decir. Cada vez que estas campanas sonaban, significaba un cierre por una variedad de razones, ya sea que la ciudad necesitaba ser cerrada por razones de combate, respuestas de emergencia, peligros o cualquier otra cosa. Silvern era una ciudad que era muy defendible. Para agregar a su defensa, Silvern fue construida con lo que se llamó el sistema inmunológico, una fortificación defensiva que pasaba por debajo de la ciudad como una vena de sangre. Desde los muros de la torre, había una serie de gruesas líneas de Reissi que pasaban casi como venas debajo de las ciudades de la torre, tan grandes como las tuberías que iban debajo de la ciudad en áreas en las que el gobierno no permitía construir. Estas venas eran capaces de manifestar gruesos muros defensivos de 25 metros de altura, tan altos como los muros de la ciudad, que separaban la ciudad del mundo exterior, lo que permitía que la ciudad tuviera muros defensivos internos para protegerla durante emergencias y tiempos de guerra. Las venas Reissi también dio la vuelta a la ciudad y fue controlado desde el comando de defensa de Silvern. Se vio dónde se crearían los muros, ya que las vetas dejaban una marca de hormigón en el suelo cada vez que se derribaban estos muros, ya que no era necesario tener toda la ciudad cubierta con muros defensivos en todo momento, incluso el defensivo exterior. El muro era disipable y podía ser removido del panel de control que controlaba estas defensas en el comando de defensa Silvern. Los caminos y las aceras no tenían marcas de concreto sino más bien amortiguadores. La razón era que los muros no necesariamente separaban la ciudad, ya que las aceras y los caminos tendrían una puerta de entrada manifestada sobre ellos, aunque eso era opcional y él se podía controlar la cantidad de casetas de entrada y se podía convertir rápidamente en una pared si era necesario. Se manifestaron mediante una máquina dentro de la torre que controlaba todo el sistema inmunológico. Las casetas de entrada no tenían puertas que parecían puertas sino más bien rastrillos que se manifestaban cuando se bajaron para que las puertas de entrada no tuvieran que ser más grandes de lo necesario, ya que eran solo unos metros más grandes que las paredes, sin incluir las torres que venían para proteger las puertas de entrada. Las puertas de entrada tenían luces rojas intermitentes, así como un sistema de alerta conectado alertaba cada vez que el rastrillo se movía o estaba activo. Eso era para alertar a los civiles con un sonido para que no pasaran por debajo mientras la puerta se cerraba y que los vehículos alerten mediante señales visuales. Cuando se bajaban, golpeaban los amortiguadores para evitar dañar las carreteras y las aceras y luego los amortiguadores tenían un mecanismo de bloqueo en su interior que bloqueaba el rastrillo en su lugar, así como mecanismos de bloqueo dentro de la puerta de entrada para garantizar que la puerta permaneciera cerrada y bloqueada. Hasta ahora, el sistema inmunitario tenía 6 opciones para elegir, también llamadas niveles de defensa. El nivel 0 representó todo despejado e incluso disipó los muros exteriores, asegurándose de que solo la torre tuviera muros que la protegieran. Apagó completamente el sistema de defensa ya que la única forma de alcanzar este nivel era restablecer todo el sistema presionando el botón de reinicio en el panel.
El nivel 1 solo se usó cuando necesitaban aislar áreas específicas de la ciudad, sería bastante útil durante una pandemia o un motín, o cuando había una amenaza solo en un área específica de la capital o cuando solo un área específica necesitaba protección de algo por la razón que sea, aunque esta opción aún no se ha utilizado, no manifestó las paredes exteriores. El nivel 1B era cuando solo los muros exteriores protegían la ciudad en sí, era el nivel estándar en el que se encontraba la ciudad desde que Ichigo tomó el timón debido a problemas diplomáticos con los nobles de la Sociedad de Almas y un futuro incierto, luego estaba la guerra, por lo general, este nivel siempre estaría activo en tiempos de incertidumbre. El nivel 1C fue cuando se manifestaron los muros exteriores y todavía necesitaban proteger un área determinada o cerrar un área determinada, una combinación de nivel 1A y nivel 1B combinados. El nivel 2 se usó para cerrar lo que los Kinki conocían como secciones de la ciudad, manifestaba una cantidad mínima de muros conectados a la torre, se podían agregar varios distritos a una sección y mantenerse dentro de un muro determinado, esto aún no se usó y tampoco ha habido mucha necesidad de usarlo, también sería útil para aislar disturbios y útil en caso de que ocurra una pandemia, para aislar el problema en lugar de que se extienda a otras secciones. Se ordenó el uso del nivel 3. Cuando se supo que el Gotei estaría en el exilio en el Wandenreich con sus nobles, se puso en acción debido a que el Wandenreich tenía malos lazos con ciertas familias nobles, los Uramadani entre ellos, este era el más alto nivel de seguridad en el que cada distrito estaba cubierto con un muro, y sin importar dónde miraras, los verías claros como el día. La defensa que esto creó podría garantizar que Silvern podría defenderse sin tropas durante algunas semanas. Si tiene suerte debido a la resistencia de los muros, ralentizaría severamente cualquier avance hostil en la ciudad y bloquearía a los enemigos hasta que atravesaran los muros de alguna manera. Sin embargo, aunque el muro exterior se construyó durante el reinado de Ichigo, solo se le dieron capacidades de manifestación y destrucción cuando las defensas de la ciudad se estaban construyendo internamente. El muro exterior no siempre pertenecía a este sistema, pero cuando se agregó, el dispositivo que controlaba los muros permitieron que los muros se manifestaran utilizando el rey sí mismo, y eso le dio a los muros defensivos ya duraderos capacidades de autorregeneración, por lo que romper los muros fue difícil, aunque no del todo imposible, pero fue difícil, e incluso si se rompieron la brecha se regeneraría para que solo pequeñas cantidades de tropas hostiles pudieran entrar a la vez. Los muros eran similares a los muros europeos medievales en realidad y los soldados podían pararse en las murallas para defender la ciudad incluso en los muros interiores. El sistema inmunológico también podía manifestar torres de vigilancia de 40 metros de altura, mientras que las torres no tenían un techo lateral. Los soldados podían manifestar autoballista y cañones en la parte superior de las torres para la defensa aérea, o podían manifestar las armas dentro de las torres para disparar a las tropas entrantes con torretas de artillería o autoballista de 155 milímetros. Cada torre podía contener 3 cañones por lado ya que las torres eran cuadradas con formado. Hasta ahora, los muros interiores no manifestaron ninguna torre, excepto las puertas de entrada, que aparecieron automáticamente ya que las puertas de entrada se diseñaron con una torre por lado, aunque las torres de las puertas de entrada eran más pequeñas y solo tenían 30 metros de altura. Sin embargo, las paredes exteriores tenían sus torres manifestadas. Y otra ventaja con este sistema era que las venas se podían mover usando el sistema informático, por lo que los Kinki no necesitaban mover las venas manualmente, lo cual era útil en caso de que la ciudad se hiciera más grande, lo que también les permitió crear más muros donde también era necesario. El sistema también podía manifestar torres de vigilancia sin manifestar los muros o construir otras nuevas sin que Quincies tuviera que invertir trabajo o dinero para construir nuevas torres donde antes no había ninguna, aunque solo unas pocas torres de vigilancia se manifestaron permanentemente durante el nivel 1. Las torres usaban Reishi para la electricidad y venían con acondicionadores de aire para las tropas en caso de que hicieran demasiado calor o demasiado frío, para que pudieran calentarse dentro de las torres. Las torres también tenían su propia cocina y dormitorios, así como salas de descanso, por lo que las torres estaban bien equipadas ya que el sistema también manifestaba las necesidades. Las venas también podían formar agua en Reishi y verter el agua en tanques de agua dentro de las torres de vigilancia también para garantizar un flujo constante de agua limpia en todo momento para permitir que las tropas se hidrataran.
Cada vez que sonaba la sirena de defensa civil significaba riesgo o peligro, y por lo general la población evacuaba a lugares seguros, pero cuando sonaba la sirena de defensa civil con las campanas de emergencia, significaba que la ciudad se preparaba para un combate o un asedio, mediante el uso de este sistema. Silver podría dar la orden de evacuar a los civiles, movilizar a los defensores que consistían en fuerzas militares, paramilitares y de milicias y preparar las defensas de la ciudad, y poner a toda la ciudad en modo de combate. Las campanas podrían controlarse mediante un botón en el control de alarma de la ciudad. Panel, por lo que pulsando dos botones, podrían ordenar la movilización de los defensores y evacuar a los civiles y comenzar a preparar las defensas y que todos se prepararan para un combate o asedio en tan solo una fracción de segundo, un segundo que podría ser decisivo para salvar vidas y para proteger la capital, y actualmente, ambos estaban sonando, asegurándose de que todos los rastrillos estuvieran cerrados y Silver completamente bloqueado ya que los civiles serían escoltados al búnker defensivo S para mantenerlos a salvo. Ichigo miró a su izquierda donde 3 miembros de Onmitsukido cayeron rápidamente después de ser apuñalados por lanceros y espadachines. Cada vez que Onmitsukido intentaba atacar a los soldados, generalmente solo bloqueaban con sus escudos e inmediatamente contraatacaban mientras estaban completamente abiertos, dejando la batalla como un todo. Pan comido para la guardia Silver mejor entrenada y disciplinada. Justo cuando Ichigo estaba a punto de cambiar la posición de sus ojos, Ichigo notó que un guardia real apareció detrás de otro miembro de Onmitsukido y usó el extremo del hacha en su accesorio de alabarda en el rifle y lo estrelló contra la línea del cuello en el lado izquierdo de la cabeza, desconectando efectivamente el hombro izquierdo del cuello mientras la sangre se derramaba y el soldado caía al suelo en un charco de su propia sangre. Mirando a su derecha, Ichigo notó que 5 miembros caían, uno tenía la cabeza cortada por un espadachín, uno fue asesinado al ser golpeado con un escudo antes de ser apuñalado en el ojo por un lancero, otros 2 fueron asesinados al ser apuñalados en el pecho por lanceros, y otro trató de atacar a un espadachín solo para que el soldado se protegiera con el pequeño escudo, golpeando el escudo en la hoja, causando que la hoja retrocediera antes de que el soldado cortara el brazo de la espada del miembro de Onmitsukido, dejándolo herido y sangrando profusamente. Ichigo miró al suelo y notó que un miembro de Onmitsukido ya herido intentaba arrastrarse lejos de las fuerzas de Kinki, desmoralizado y con miedo, solo para ser pisoteado hasta la muerte por las sandalias y las botas militares de las 2 fuerzas. Ichigo miró hacia las paredes en el lado de la habitación donde todos los cortesanos estaban parados actualmente, algunos estaban levemente heridos pero nada serio y ninguno de ellos estaba muerto. C Central 46 no te dejará salirte con la tuya. Sanjo le gritó a Ichigo. ¿De verdad eres tan tonto? ¿Crees que pueden protegerte ahora? ¿De verdad crees que me importa lo que piensen sobre esto? Preguntó Ichigo sin rodeos. Por supuesto que lo harán, nunca dejarán pasar esto. Amori gritó con confianza. Me opongo a esa forma de pensar. Ichigo respondió con firmeza. Todos los miembros del Gotei detengan sus acciones de inmediato. Es una orden. El incumplimiento resultará en cargos de traición. Kyoraku gritó a todo pulmón cuando el Onmitsukido se detuvo rápidamente, lo que provocó que las fuerzas de Kinki también se detuvieran y la habitación quedó en silencio, aunque las fuerzas de Kinki estaban listas para comenzar a apuñalar nuevamente si las fuerzas de Uramadani comenzaban a luchar nuevamente. Capitán en jefe, le ordenamos que nos escolte a un lugar seguro. Amori prácticamente ordenó. Él no hará tal cosa. Ichigo prácticamente ordenó. Él no le obedece, capitán en jefe, le dimos una orden. Dijo Amori. Capitán en jefe Kyoraku, le recuerdo que está en Wandenreich, las palabras de su majestad son ley, el incumplimiento de las palabras de su majestad en esta situación resultará en su arresto inmediato y el desarme y detención de todas las fuerzas del Gotei en el imperio. Meninas lo dijo claramente. Capitán en jefe. Sanjo dijo de manera firme. Somos conscientes de eso, su majestad, por esa razón las fuerzas del Gotei se retirarán y le entregarán a estos nobles. Dijo Kyoraku, sorprendiendo a los nobles. Esto es traición. Un noble gritó. Traidor. Otro noble gritó. Esto no es traición, esta es una situación donde 2 leyes entran en conflicto, en esta instancia tenemos que considerar nuestros terrenos, somos una nación en el exilio, los terrenos en los que estamos pertenecen a la corona de Kinki, por esa razón su leyes tiene prioridad sobre las nuestras, al comprometerse con sus actos, no solo han puesto en peligro nuestra alianza y nuestros acuerdos con Wandenreich, sino que casi les han declarado la guerra en nombre de toda la sociedad de almas, no podemos respaldar acciones tan atroces, si la cabeza
cabeza si el capitán Kyoraku actuara ahora, solo crearía más problemas y cometería traición a la sociedad de almas al ponerla en peligro innecesariamente y a su gobierno. Él no es el que cometió actos de traición aquí, eres tú. Este gran imperio, tienes que enfrentar el juicio de la corona. Kyoraku no está haciendo nada más que seguir las leyes, así que no tomes las palabras de traición tan a la ligera. Jinrei declaró con regaños. Sanjo miró a Ichigo, que estaba de pie frente a su trono, sellando a Sangetsu, aunque no en un bastón sino en un bastón de mando con el St. Edward Crown en él, su rostro no era uno con el ceño fruncido, sino con una sonrisa de oreja a oreja. Simplemente no puedo esperar para asar sus traseros en melaza. Ichigo dijo humildemente, bastante contento consigo mismo, mientras Bambieta puso los ojos en blanco ante la declaración. Amori se negó a aceptar esto y cargó contra Ichigo mientras se preparaba para disparar un Sokatsui hacia él, pero la guardia real lo derribó antes de que pudiera disparar mientras lo encerraban en el suelo, negándose a soltarlo hasta que tuvieran algo de Seki. Seki esposas para atarlo, pero los paladines tenían otras ideas cuando descendieron para sellar sus habilidades. Poco después de que todos estuvieran asegurados, Ichigo realmente no necesitaba un juicio largo porque el juicio sería rápido. Ichigo miró a su izquierda y notó que tenía 3 soldados heridos en la guardia de Silvern y decidió agregar eso a los cargos. Todos ustedes han cometido crímenes contra el imperio y su gente, y los encuentro a todos culpables de los siguientes actos. Violencia con intento de daño corporal, violencia con intento de daño corporal, violencia con intento de asesinato, poner en peligro a la familia real. Intento de regicidio e intento de golpe de estado. Seré lo suficientemente generoso como para permitirle hablar en su propia defensa esta vez. Ichigo declaró con firmeza mientras se sentaba de nuevo en su trono en la sala del trono ahora empapada de sangre. Sorprendentemente, ninguno de los nobles dijo nada, ni siquiera un pequeño pitido. En el fondo escuchó a Sabrina decirle algo a Bambieta. Sabrina ya estaba acostumbrada a ver sangre y muerte después de Ansbach, y Bambieta le había preguntado si quería sentarse antes, pero dijo que quería venir, así que eso fue todo. Mee-san, rompieron muchas reglas, son malvados. Sabrina le dijo a Bambieta, pero todos la escucharon. Bambieta estaba a punto de responder, pero alguien se le adelantó. Oh, cállate pequeña perra, ven aquí y te mostraré lo malo que puedo ser, ¿o quieres que vaya allí? Sanjo preguntó furioso ante su comentario, olvidando la situación en la que se encontraba, demostrando que tenía poca paciencia para los comentarios. Los ojos de Ichigo se abrieron con furia. Yusu y Karin se pusieron de pie furiosamente ante la amenaza, sin tolerar ninguna amenaza a Sabrina debido a su relación personal con ella, ya que se habían acercado bastante. Sabrina se asustó y se escondió detrás de Bambieta mientras Bambieta lanzaba miradas asesinas a Sanjo. Las amenazas son innecesarias, te disculparás con Sabrina en este instante. Exigió Yusu. No, no lo haré, sé un buen prometido y habla con tu hermano, evidentemente ha perdido la cabeza, te recompensaré generosamente en la cama más tarde. Sanjo respondió, llamando indirectamente a Yusu una puta. Si Ichigo no estaba enojado antes, definitivamente lo estaba ahora. Yusu se sorprendió por esa declaración antes de que un torrente de ira se llenara dentro de ella. También había considerado las palabras de su hermano y en lugar de sollozar con respecto al mundo espiritual que era inevitable para ella. Ella decidió adaptarse y justo cuando Ichigo estaba a punto de desatar su furia, Yusu lo calmó mandándolo en un estado de sorpresa conmocionado por sus siguientes palabras, que eran órdenes a los soldados. Soldados. Agárrenlo y corten su lengua. Yusu gritó la orden a todo pulmón mientras señalaba a Sanjo, dejando a Ichigo y al resto de su familia, así como a los Basterbines sin palabras por la orden, ya que esto no sonaba como Yusu en absoluto. Los soldados comenzaron a empujarse a través del Onmitsukido para agarrar a Sanjo cuando inmediatamente recordó la situación en la que se encontraba cuando un grupo de soldados corrió hacia él. Aprovechalo. Yusu volvió a gritar cuando los soldados finalmente lo alcanzaron. Sanjo trató de huir pero fue agarrado por los soldados, trató de resistirse después de eso, pero no funcionó, ya que bloquearon sus hombros en su lugar, manteniéndolo firmemente en su lugar. Ichigo podría haber detenido la orden, pero no lo hizo. Pensó que era un castigo apropiado por su mala elección de palabras. Emerich y Pascal rápidamente bajaron al primer piso.
Pascal manifestó tenazas y una bayoneta, ya que no solo eran puntiagudas, sino también bastante afiladas dependiendo de cómo las manifestaras. Los militares fueron entrenados para hacerlos lo más afilados y puntiagudos que pudieran para mejorar las capacidades de corte y apuñalamiento. Él luego fue a buscar algo para calentar la hoja para que la hoja caliente quemara la herida y detuviera el sangrado lo mejor que pudiera. Emmerich fue hacia Sanjo, que estaba luchando por liberarse, rogándoles que se detuvieran todo el tiempo. Una vez que llegó a Sanjo, lo agarró forzando sus dedos en la parte posterior de su mandíbula, obligándolo a abrirse. Pascal, tenazas. Emmerich ordenó mientras Pascal se daba la vuelta. Se dio cuenta de que Emmerich ya tenía a Sanjo, luego tomó sus tenazas manifestadas y se las arrojó a Emmerich. Las tenazas eran de tipo medieval y tenían agujas para ayudar con el agarre y eran bastante adecuadas para situaciones como estas. Emmerich tomó las lenguas en la boca de Sanjo, donde se dio cuenta de que Sanjo intentaba forzar su lengua lo más atrás que podía, pero las tenazas lograron agarrar su lengua de todos modos y la obligó a salir mientras soltaba la mandíbula una vez que la lengua estaba lo más lejos posible. Era evidente que las tenazas causaron mucho dolor a Sanjo porque Emmerich no fue más que brutal en su agarre para asegurarse de que no dejara que la lengua se le escapara. Pascal había conseguido un soplete de todas las cosas para calentar su hoja, estaba en el compartimento de herramientas en la sala de almacenamiento detrás de la pared del trono, por lo que el calentamiento de la hoja no tomó mucho tiempo. La hoja estaba tan caliente que realmente podías ver el aire, se calentaba ligeramente a su alrededor si estabas cerca de él. Pascal luego se dirigió hacia Sanjo, Sanjo luchó e hizo sonidos que sonaban como una súplica, mientras Pascal se acercaba a él. Detente, no puedes hacer esto. Cesa de inmediato. Que alguien los detenga. Amori gritó en voz alta pero fue ignorado, a nadie le importaban sus opiniones o palabras entre los Kinki. Sin embargo, algunos sirvientes intentaron detener a Pascal, pero los soldados los derribaron rápidamente con fuerza letal, asustando a los demás hasta que se sometieron. Pascal luego llevó la hoja a la lengua y comenzó a cortar lentamente para permitir que la hoja caliente cerrara la herida y detuviera el sangrado usando su calor. Sanjo hizo continuos sonidos de dolor mientras Pascal se abría paso. Byakuya entró en la sala del trono, él se sorprendió de la escena que encontró mientras Pascal estaba cortando, justo cuando estaba a punto de acercarse a Jinrei, la lengua se le salió y los soldados la soltaron mientras Sanjo caía al suelo, una pequeña parte de su lengua aún sangraba mientras que el resto había desaparecido. Heridas por quemaduras, pero esa herida se cerraría sola y no era motivo de preocupación. Si no puede tomar el castigo, no lo haga, tan simple como eso. Por la presente ordeno el arresto de cualquier persona que trabaje para las familias y cada miembro de las familias por los mismos cargos. Abrams se hará cargo de las órdenes de arresto, todas las sentencias serán desmayarse mañana. Ordenó Ichigo cuando los guardias los agarraron a todos e Ichigo se puso de pie y decidió irse, pero no sin antes asentir a Pascal, lo que provocó que la Anu entrara en acción ya que Pascal sabía que Ichigo quería confesiones. Ichigo también le dio algún tipo de orden a Samund, quien dijo que arreglaría algo para mañana, lo que significa que Ichigo ya sabía qué hacer con los nobles. Su Majestad Roderick, el de Stern Ritter y el comandante de la Guardia Silver dijeron cuando Ichigo se dio la vuelta. ¿Qué pasa con el Onmitsukido y el capitán de la segunda división y el comandante de Onmitsukido, Soifon, así como Central 46? Roderick preguntó con curiosidad. Ya he previsto el resultado y estoy de acuerdo con eso. Central 46 no sabe lo que ha sucedido aquí y no puede hacerse responsable, ni el Gotei, como has presenciado actualmente. Dejaré que Kyoraku se encargue del Onmitsukido. En cuanto a Soifon, entrégala a Central 46, ellos sabrán qué hacer con ella. Haz que tus hombres sigan a Kyoraku a donde él quiera llevarla, y escolta al Onmitsukido fuera de mi sala del trono. Ichigo declaró mientras le entregaba una carta a un soldado, sabiendo que Byakuya se la entregó a los soldados que vinieron a ver qué estaba pasando mientras ella y Byakuya luchaban. Ichigo miró hacia el segundo piso y notó a Kon parado allí, dos guardias a su alrededor. Ichigo le dio un gesto de aprobación ya que Kon había logrado manejar esta situación a la perfección, dejando a Kon un poco orgulloso ya que pudo ayudar a mantener la seguridad de Ichigo.
Familia segura, la familia de la que también era parte ya que Ichigo lo había incluido en la familia y a Kon se le otorgaría el título de Gran Duque cuando la aristocracia fuera restaurada como miembro adoptivo de la familia real. Los Kinki llamaron a Kon por un apropiado en cuanto a ellos, él era un señor, así que lo llamaron señor Kon. También notó a Keigo, Tatsuki y Misuhiro allí también, habiendo presenciado toda la prueba. Tatsuki y Keigo estaban conmocionados y atónitos por lo que había sucedido. Misuhiro era Misuhiro con su actitud tranquila. Diplomacia, dijo Misuhiro mientras decidía jugar con su teléfono, dejando que Ichigo se riera. Kyoraku estaba contento con esto. El soldado con la carta se le acercó para escoltarlo a Soifon y también le entregó la carta. Tenía curiosidad sobre lo que sabía Ichigo, leyó la carta y notó que eran dos cartas, una de las cuales Ichigo había escrito. Lo escribió a Central 46, el otro era un perdón real por sus acciones, e Ichigo había pedido que no la castigaran con demasiada severidad ya que era una hábil luchadora a nivel de capitán que sería útil para el esfuerzo de guerra y un activo vital para los aliados. Fuerzas, dejando a Kyoraku suspirando aliviado ya que los Kinki no la harían responsable, pero Ichigo solicitó una educación estricta sobre cómo comportarse y qué seguir y no seguir en la carta. Kyoraku no pudo evitar darse cuenta de que en la guerra prácticamente había salvado a Soifon de ser despellejada viva. Oficina real. Poco tiempo después. Ichigo fue directo a su oficina, tenía la intención de ir a la sala de estar de los aposentos reales, pero algunos documentos se lo prohibieron porque necesitaba firmarlos. La sala de los aposentos reales era compartida por todos los miembros de la familia real y se usaba generalmente cuando estaban todos juntos. Era una sala bastante grande donde se podían realizar varias actividades, incluía una mesa de billar, una mesa larga para jugar juegos o simplemente sentarse o lo que sea, varios televisores grandes y otros entretenimientos. También se la conocía como la sala común de los aposentos reales para la familia real y sus invitados, y era un área privada para ellos al igual que el resto de los aposentos reales, ya que los aposentos reales eran los aposentos privados de la familia real después de todo. Ichigo se apresuró a firmar los documentos que quedaban, eran las órdenes para ser precisos, ya que necesitaban la firma de Ichigo. Abrons había recibido ayuda para escribir rápidamente las órdenes e Ichigo las firmó de inmediato. Abrons luego se fue para entregar las órdenes a la policía de Silvern, a quien se le ordenó que se hiciera cargo de las detenciones, así como otras órdenes que se necesitaban. Cuando terminó con las órdenes, Ichigo sacó una hoja grande de papel, así como una pieza de plástico para colocar encima con líneas y marcar, así como texto en ellas. La mesa de reuniones se colocó en otro lugar ya que ya no era necesario en la oficina ya que las reuniones se llevarían a cabo en la sala del trono. Ahora se colocó en la sala de reuniones de la oficina, que antes funcionaba como sala de almacenamiento, ya que la oficina de Ichigo era bastante grande y constaba de varias habitaciones separadas por puertas. En el lado derecho de la oficina de Ichigo era un conjunto de puertas que conducían a un pasillo que conducía a varias habitaciones y oficinas, que pertenecían a Abrons y Samund, así como a Ulrich para que Ichigo no tuviera que atravesar el pasillo cada vez que quería hablar con ellos, incluso aunque solo le ahorró unos 5 segundos. Curiosamente, Ichigo quería que su oficina se conectara solo a eso y eso se haría durante la boda, cuando fuera. Ahora Ichigo tenía 2 sofás y una mesa en su oficina con un sillón en cada extremo, ocupaba mucho menos espacio que la gran mesa de reuniones. Puso el papel y la pieza de plástico sobre la mesa y los abrió, revelándolos. Para ser mapas, el mapa de papel era un mapa del mundo natal de Dominion que la ANU recuperó de los datos que tomaron durante la batalla de la ciudad de Karakura, aunque estaba altamente encriptado y tomó mucho tiempo descifrarlo, ya que claramente no querían el Quincies para saber sobre su mundo natal en caso de que el mapa cayera en sus manos, pero también reveló mucho más de lo que Wandenreichen Soul Society desconocía antes. Hubo más naciones Fullbring en un momento en el mundo opuesto de los vivos donde residían los Fullbringers, también apodado el mundo Fullbring. El dominio ocupó toda la Europa continental, así como Eurasia y partes de África y Asia, así como el paisaje de lo que sería Rusia. Sorprendentemente, aunque algunas naciones parecieron sobrevivir al ataque del dominio, ya que el dominio había ocupado casi por completo todo el mundo completo utilizando la fuerza militar según la inteligencia. El interrogatorio también reveló una pregunta que había estado en el fondo de la mente de muchos Kinki, así como en la mente del Gotei, porque nadie podía explicar la mano de obra del dominio, pero evidentemente había una ley de hace mucho tiempo, hace casi un milenio que obligaba a las parejas casadas debían tener al menos 10 hijos cada una, y además, se esperaba que las personas se casaran entre sí una vez que se enamoraran, y la edad legal para casarse era 13 de todas las edades.
Combine esa edad por cada 13 años y la población se dispararía rápidamente, pero esto también significaba que tenía que haber un buen sistema de salud para asegurar el auge de la población, y para agregar aún más, muchos de estos niños se esperaba que los hombres se unieran al ejército a la edad de 14 años. No tenían una historia completa, pero Ichigo no tenía motivos para dudar de esto, ya que Gabrin mismo podría tener hasta 10 hijos, si no más, pero eso era solo una creencia y realmente no sabían cuántos hijos tenía Gabrin. No tenía un conteo completo, pero Ichigo tenía a 2 de ellos bajo custodia, uno de los cuales era el heredero del trono del dominio. Ichigo tomó el mapa de papel del mundo Fullbring y puso el mapa de plástico que revelaba un mapa del mundo de los vivos, tallado para que coincidiera con el mapa del mundo Fullbring, e Ichigo comenzó a estudiarlo intensamente durante unos minutos. Se dio cuenta que el hemisferio sur inferior y el hemisferio norte superior fueron cortados, no existían en el mundo Fullbring ya que nunca se hicieron, lo que hizo que Ichigo suspirara. Estaba cortado en el continente africano justo encima de Sudáfrica, según el mapa de plástico, la frontera estaba a solo 2 kilómetros de la ciudad sudafricana de Ciudad del Cabo, que era una de las 3 ciudades capitales de Sudáfrica, y en el norte la frontera cortada en la isla de Yusmi, incluyendo solo la mitad de ella, y en el este la frontera que estaba cortada con el continente americano fue cortada justo en la ciudad rusa de Nutepelmen, asegurando que ningún barco pudiera pasar. Fue interrumpido por un golpe en la puerta antes de que se abriera y una voz que reconoció muy bien habló. «Ichigo, ¿tienes un momento?», preguntó la voz cuando Masaki se asomó. «Por supuesto», respondió Ichigo, todavía estudiando el mapa cuando Masaki entró y se sentó en el sofá al lado de Ichigo. «Yo quería disculparme por pegarte antes, como tu madre nunca debía haber hecho eso y lo siento de verdad, entiendo si estás enojado o molesto por eso y no te culpo, tienes toda la razón para...». Masaki dijo cuando estaba a punto de continuar, pero Ichigo habló primero. «¿Por qué estar molesto? Fue un accidente, tan simple como eso, admito que estaba un poco enojado al principio, pero me calmé bastante rápido, y lamento haber sido tan crítico antes, fallé reconocer el papel que desempeñé para mantener a esos 2 a salvo, dejando que esos 2 fueran excluidos y llenos de preocupación». Ichigo dijo mientras volvía su atención a su madre. «Yo soy el que está equivocado, tienes todo el derecho de estar enojado, mi falta de previsión creó la situación y provocó que una gran parte de mis cargas cayera sobre ti». Masaki dijo. «No había forma de que supieras el resultado más adelante, querías mantenernos a los 3 a salvo y lo respeto, también he jugado mi parte, y esa es la verdad, debería haberlo sabido. Excluyendo a esos 2 del mundo espiritual y no involucrarlos no funcionaría a pesar de que ellos mismos son humanos espirituales, supongo que ninguno de los 2 nos dimos cuenta de que el mundo espiritual nos alcanzaría tarde o temprano, era inevitable al final». Ichigo respondió ya que Masaki no podía estar en desacuerdo con eso. Los 2 pasaron unos momentos, hablando sobre los asuntos que habían sucedido. Masaki estaba asombrada por lo que había pasado su hijo, lo resistente que realmente era, había escuchado las historias pero no de Ichigo directamente, en todo caso la llenó de orgullo que Ichigo terminó siendo tan exitoso, muchos tendrían problemas de confianza después de pasar por todo lo que hizo Ichigo, pero su amor por su familia superó esos problemas, pero era evidente para Masaki que Ichigo apreciaba la conversación y le permitió tener sus propios sentimientos y emociones fuera de su pecho, que en realidad era mucho, la gente normal habría caído en la desesperación en este punto por toda la responsabilidad que Ichigo había asumido en el pasado y en el presente, pero Ichigo siguió adelante y en lugar de caer en la desesperación total, aunque hubo momentos en que Ichigo estaba desmoralizado, siempre se levantaba y seguía luchando sin importar el costo. Finalmente, la conversación llegó a su fin, cuando Masaki fue a la sala de estar, Ichigo fue invitado, pero quería quedarse aquí y estudiar el mapa que tenía frente a él, ya que sintió que tenía prioridad por el momento, aunque le dio la bienvenida. Su charla con su madre lo agradeció mucho, dejando a Masaki para salir de la oficina. Una vez que Ichigo estaba a punto de mirar el mapa fue nuevamente interrumpido, esta vez por otra interrupción apreciada ya que Bambieta fue quien asomó la cabeza por el puerta, todavía vestía su uniforme militar con el traje ceremonial real ya que no había cambiado, pero Ichigo notó una diferencia. «Hola, ¿qué estás haciendo?», Bambieta preguntó con curiosidad al notar que Ichigo estudiaba un mapa, lo que hizo que se acercara. «Creo que olvidaste tus botas», Ichigo dijo cuando notó que ella caminaba solo en medias. «No los olvidé, hacía demasiado calor en mis pies, así que los dejé en el dormitorio». Bambieta respondió mientras se sentaba en el sofá justo al lado de Ichigo, inclinándose hacia él.
Ya veo, de todos modos, estoy mirando este mapa, tratando de planificar con anticipación la inminente invasión del dominio. Ichigo respondió mientras Bambieta echaba un vistazo. ¿Cómo vamos a entrar en ese mundo? Bambieta preguntó con curiosidad mientras miraba el mapa. No es entrar, ese es el problema, los problemas van avanzando, con estas molestas fronteras como ven no podemos navegar hasta el mar Atlántico tampoco. Ichigo respondió. ¿Qué quieres decir? Bambieta preguntó con el ceño fruncido cuando Ichigo encontró 2 vasos y una botella de vino del gabinete. Mira el mapa, una vez que demos a conocer nuestra presencia, defenderán áreas estratégicas con sus vidas. Ichigo declaró mientras vertía el vino en las 2 copas y le entregaba una a Bambieta mientras tomaba un trago mientras Ichigo se sentaba a su lado. Parece que no hay forma de llegar al Atlántico. Bambieta dijo mientras estudiaba el mapa, haciendo que Ichigo quitara el mapa de plástico. Error, mira esto. Ichigo dijo mientras señalaba un lugar en el mapa. Ya veo, para conectar el Atlántico con el mar de Filipinas usando el mar Índico, replicaron el canal de Suez en el Mediterráneo, pero es igual de pequeño por lo que parece. Dijo Bambieta. Exactamente, controlamos ese canal, controlamos las Filipinas y el mar Índico, cualquier puerto naval hostil conectado a cualquiera de los mares puede ser tratado rápidamente con un bombardeo naval de nuestros acorazados y capturado y reparado más tarde después de que nos hundimos. O capturar sus naves. Ichigo dijo mientras volvía a colocar el mapa de plástico encima del mapa de papel de la manera correcta. Sin embargo, una vez que se corra la voz de que aparecimos en su mundo, no nos permitirán tener ese canal, lo defenderán con todo lo que tienen, además, tenemos la ruta marítima entre Yemen y Djibouti, lo hace para una buena fortificación defensiva allí también, simplemente coloque una fortificación defensiva en la isla de Perim y Djibouti y tendrá una gran posición defensiva. Bambieta dijo mientras miraba el mapa. Sí, y ese es solo el comienzo de los problemas, si bloquean el canal, será un infierno eliminar el bloqueo más tarde. Ichigo dijo mientras Bambieta asentía. Va a ser una dura batalla por el canal de Suez, se va a poner sangrienta. Respondió Bambieta. Lo es, y lo que más me preocupa es que tenemos poca o ninguna inteligencia con respecto a las otras naciones potenciales en el mundo Fullbring que podrían haber sobrevivido al ataque del dominio. Ichigo respondió bastante molesto. Soy consciente de eso, pero eso podría ser una preocupación mínima, una vez que invadamos, nos declararán la guerra o intentarán mantenerse neutrales mediante maniobras diplomáticas. Respondió Bambieta. Cierto, pero si el dominio tiene aliados, nos atacarán en el momento en que invadamos, por lo que debemos estar cansados de esa posibilidad, incluso si es distinta, considerando que la inteligencia informa que el dominio no tiene en todo el primer mundo Fullbring, creo que es seguro decir que hay una o más naciones Fullbring por ahí. Ichigo respondió. Eso es un hecho si tienen la intención de cumplir con su parte del trato, en cuanto a las otras naciones, solo tendremos que esperar y ver si existen o no, entonces, ¿qué pretendes hacer si puedes tomar el canal? Preguntó Bambieta. Primero aseguraremos el canal y nos moveremos hacia Crete, la isla está estratégicamente preparada para defender el canal y sería un buen puerto para nuestra flota para la batalla del Mediterráneo, después de eso nos moveremos hacia Malta, si queremos podemos asegurar Malta, podemos asegurar nuestras líneas de suministro terrestres en el norte de África sin preocuparnos de que las tropas hostiles corten a nuestras tropas, además, podemos asegurar aproximadamente la mitad del mar Mediterráneo al capturar Malta. Ichigo respondió mientras Bambieta echaba un vistazo más de cerca al mapa. Entonces nos llevaremos el Gran Premio Mediterráneo, Gibraltar. Bambieta dijo cuando notó Gibraltar y pensó que Ichigo ya lo tenía planeado. Sí, capturar Gibraltar nos permite controlar la entrada al mar Mediterráneo y cortar las líneas de suministro marítimo de los dominios desde el Atlántico hasta el mar Mediterráneo, además nos permite acceder al patio trasero de Gabrín, desde allí lucharemos en el mar Atlántico y en tierra hacia el norte de Finlandia, donde reside la capital del dominio, Pendragon. Ichigo decidió mientras Bambieta se recostaba sobre Ichigo. Bueno, será más fácil decirlo que hacerlo, todavía tenemos las islas al norte de lo que queda de Australia. Bambieta declaró mientras Ichigo asentía con la cabeza. No formaban parte de la inteligencia que tenemos, por lo que es una maravilla lo que está pasando allí. Declaró Ichigo. Eso me recuerda, ¿no has terminado con el trabajo de hoy? Preguntó Ichigo. Sí. Bambieta respondió contenta. ¿Y aún así decidiste hacer una planificación estratégica? Preguntó Ichigo con una ceja levantada. Sí. Bambieta respondió mientras se inclinaba contenta hacia Ichigo, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Deberías hacer eso? Preguntó Ichigo. No.
Bambieta respondió contenta. Entonces, quizás no deberías. Quién sabe, podrías terminar consiguiendo algo allí. Ichigo dijo en broma con una sonrisa, prácticamente llamando a Bambieta sin cerebro. Tortazo. Bambieta se inclinó sonriente hacia Ichigo mientras Ichigo se sentaba allí con su habitual ceño fruncido sosteniendo su copa de vino. Su regeneración instantánea curó rápidamente un chichón en su cabeza, cortesía de Bambieta. De todos modos, vine a hablar de otra cosa realmente. Respondió Bambieta. Está bien, ahora tengo curiosidad. Ichigo respondió mientras se enfocaba completamente en Bambieta. Se trata de establecer una fecha para el día de nuestra boda. Bambieta respondió en voz baja mientras trataba de mirar hacia otro lado con un sonrojo. Oh, ¿querías hablar de eso? Ichigo respondió. ¿Es eso un problema? Preguntó Bambieta. No, era necesario discutirlo de todos modos, y no hay mejor momento que el presente. Ichigo respondió. Bien, entonces, ¿cuándo crees que es un buen día para casarte? Preguntó Bambieta. Cualquier día me queda bien. Ichigo respondió, dejando a Bambieta con una expresión inexpresiva. Ya veo, respondió Bambieta. 30 días. Ichigo dijo. ¿30 días? Preguntó Bambieta. Será suficiente tiempo para hacer todos los arreglos y prepararnos para la boda, si estás de acuerdo con esto. Preguntó Ichigo mientras Bambieta lo reflexionaba. Sí, pero ¿no se suponía que la aristocracia sería restaurada antes de la boda? Si es así, solo tenemos 15 días para restaurarla. Bambieta respondió mientras Ichigo lo reflexionaba. Verdadero. Ichigo respondió. Ichigo era consciente de que el tiempo sería corto para reincorporar a la aristocracia si tenían su boda en 30 días, estaba planeado que la aristocracia ayudara a la corona con el trabajo estatal y regional para que Ichigo pudiera concentrarse en otros asuntos y luego en el papeleo todo el día. Como era actualmente, algo que Ichigo esperaba con ansias, también se decidió que la aristocracia tendría el mando sobre la milicia y una cantidad determinada de autoridad sobre la policía en caso de emergencias, ya que podría pasar un tiempo antes de que se corriera la voz. Cadena de mando, aunque el poder que tenían sobre la aplicación de la ley era extremadamente limitado en comparación con la milicia y no podían arrestar a cualquiera sin una causa justificada. Sin embargo, la corona podría usar lo que se conoce como realeza de la milicia nacional o regional para poner inmediatamente a la milicia directamente bajo el control de Ichigo. El incumplimiento de la ley de realeza sería alta traición, la corona también podría poner soldados bajo el mando de los nobles también si quisieran, y podrían regularlo fácilmente, también conocido como el ejército real ya que el ejército de Kinki era un ejército permanente de soldados bien entrenados bajo el mando de la corona, aunque la milicia estaba mucho mejor entrenada que su sin embargo, la milicia regular también. La milicia era técnicamente una fuerza militar entrenada de voluntarios a tiempo parcial hasta cierto punto, aunque no tan entrenada como el ejército real, y en realidad formaba la Guardia Nacional, asistían a ejercicios militares, podían ser convocados fácilmente, pero también trabajaban. También en el sector civil para ganarse la vida y técnicamente tenía dos trabajos si incluía ser miembro de lo que actualmente se conocía como la Milicia Nacional, de esta manera tendrían la capacidad de luchar como un ejército estándar y resistir cualquier amenaza potencial o incluso derrotar a un ejército enemigo si alguna vez llega a eso. La Milicia Nacional tenía varias subunidades, también conocidas como la Milicia Regional que obedecería a los condes, los condados controlados por los condes y estos condados podían tener varias regiones a la vez, por lo que no sería raro que un duque tuviera alrededor de 1000 a 5000 milicias bajo su mando. Esto significaba que los duques, a quienes obedecían los condes, las mismas personas que podían controlar estados enteros, podían en algunos casos tener entre 100.000 y 200.000 milicias bajo su mando, pero eso variaba dependiendo de la población. En el estado, cuántos se registraron y se unieron a la milicia nacional, así como otros factores, por lo que en su mayoría fue una estimación aproximada. Aunque esto había ido mucho más allá de lo que Ichigo pretendía, la corte real logró persuadir a Ichigo utilizando escenarios en tiempo real en los que fueron atacados u otras emergencias en las que el ejército real podría tardar un tiempo en reaccionar, y los argumentos en apoyo de los nobles. Tener las fuerzas de la milicia bajo su control superó cualquier argumento en contra de Ichigo y no podía negar la posibilidad. Y si la emergencia ocurriera y no hubieran tomado una decisión o no hubieran ido en contra, no había vuelta atrás como lo hubieran hecho los dados. Emitido ya y sería demasiado tarde para modificarlo.
También había reglas y leyes que entrarían en vigor una vez que fueran restablecidas. Estas leyes regulaban su autoridad y establecían claramente que la aristocracia no podía iniciar guerras entre sí ni usar sus fuerzas contra otros Kinki sin la debida causa y el permiso de la corona. También establecía que los nobles no podían movilizar a la milicia para iniciar una guerra de agresión contra otras naciones, aunque había una laguna en esa ley, algo de lo que toda la corte real era consciente. Si un aristócrata era atacado con algún tipo de fuerza física por otro ejército o milicia que no pertenecía al Wandenreich, se reservaban el derecho de declarar una guerra defensiva, y si se declaraba una guerra defensiva de un noble aunque fuera solo un conde, entonces los demás nobles podían sumarse a la refriega y movilizar sus milicias en defensa del noble atacado, pero esto también estaba reglamentado porque no podían anexionarse tierras ni nada por el estilo, pero podían comprometerse en una invasión preventiva para asegurarse que la amenaza cesó. Un ataque a los nobles que representaban políticamente a la corona y sus intereses, era considerado por ley un ataque a los intereses de la corona, lo que no era diferente a atacar a la corona misma, y que incluso podía llevar a que el ejército real se movilizara en defensa de la misma. Los nobles, lo que provocó que todo el imperio fuera a la guerra. Además, a los nobles se les permitió tener una pequeña milicia personal que formaría sus guardias domésticos con permiso para portar armas para defenderlos a toda costa, aunque en un número limitado. Los condes podrían tener 150, los duques podrían tener 500. Aunque esto no significaba que todo fuera pan comido, ya que si los nobles estaban descontentos con Ichigo, también era importante que Ichigo recordara que les acababa de dar a los nobles un ejército bajo su propio mando. Incluso si no estaban tan hábiles como el ejército real, seguirían siendo un enemigo formidable, especialmente en grandes números, por lo que los nobles podrían rebelarse fácilmente, y una vez que eso sucedió, ya habían cometido traición. Entonces, ¿por qué se adherirían a la ley de realeza entonces? Esto se consideró profundamente, pero la corte real simplemente le recordó a Ichigo la guerra civil. El Auswallen lo manejó con bastante rapidez y los nobles rebeldes no serían diferentes, por lo que Ichigo tenía una póliza de seguro cuando se trataba de ellos. Los nobles también recibirían la visita de oficiales del ejército real, para enseñarles cómo comandar sus fuerzas, así como el comando táctico y estratégico, así como el entrenamiento de combate. Sus herederos también serían entrenados de la misma manera y en la lucha. De esta manera las fuerzas de la milicia tendrían una mejor oportunidad si la mierda realmente golpeara el ventilador y se les llamara para defender el imperio. Para aumentar la velocidad de su educación militar, serían educados en el Schatten usando la diferencia horaria, ya que el imperio ya estaba en guerra y el dominio ya había demostrado que el área más segura y mejor protegida del imperio, a saber, el Palacio Real en la Torre Silvern, era un lugar al que podían llegar. Entonces, ¿por qué las regiones exteriores menos protegidas serían diferentes? Los nobles también obtendrían un impulso de poder acorde con su posición. Los duques nacerían naturalmente con sangre más poderosa que aquellos con el título de condes. Ichigo sabía cómo cambiar sus líneas de sangre para convertirse en Kinki bastante poderosos desde el nacimiento. Ichigo también asegúrese de mantener incluida a su propia familia y asegúrese de que toda la familia Strasburg sea la más poderosa entre los Kinki. Los nobles recibirían uno de los dos medallones para usar alrededor del cuello y en sus uniformes, ya que también obtendrían uniformes de oficiales para indicar su estatus noble. Los condes usarían una cruz dorada de 5 puntas con un círculo en el centro con el sigilo del estado al que pertenecían, que también era el sigilo del duque, para indicar su lealtad a la corona en primer lugar, y al duque al que obedecían en segundo lugar. Los duques llevarían un medallón de oro similar al de St. Olaf sin la corona superior, con su sigilo en el centro. Los miembros de la familia los usarían en plata en lugar de oro, ya que solo el cabeza de familia lo usaría en oro. La familia real también obtendría un medallón real para usar alrededor de su cuello en los momentos apropiados con todo el sigilo de la casa de Strasburg. El actual que tenían era solo temporal y era solo para mostrar cómo se veía el sigilo en detalle. El original se suponía que el diseño estaba en una medalla, se suponía que la insignia también se vería como una medalla, pero la insignia actual no lo era y sería muy similar a una cadena con escudos que contenían su heráldica, que era el sigilo dentro del escudo alrededor del cuello con eslabones de oro puro real, así como el sigilo también colgaría de la cadena alrededor de los cuellos. La medalla también se hizo para que se viera extravagante con hojas doradas alrededor del sigilo en una cruz de 5 puntas con diamantes reales, haciéndolos parecer joyas en cierto sentido. Sería conocido como el medallón de la familia real, o simplemente el real medallón, que era más corto para decir
Bueno, van a necesitar ser reincorporados de todos modos, así que ¿por qué no hacerlo lo antes posible? Preguntó Ichigo mientras Bambieta asentía antes de poner su dedo en su labio como si pensara. Mi mamá ya comenzó a buscar un vestido de novia para mí, deberías haber visto el brillo en sus ojos cuando le dijeron que estaría hecho a mano. Bambieta dijo mientras Ichigo la miraba. ¿Ya está preparando el vestido? Preguntó Ichigo con una ceja levantada. Oh, sí, quiere que me reúna con ella más tarde para tomar medidas, dijo Bambieta nerviosamente porque sabía que Auxilia revisaría cada centímetro de su cuerpo con gran detalle de arriba a abajo, dejando a Ichigo sudando. Bueno, estoy seguro de que ella solo quiere que tengas el vestido perfecto para el día, es una ocasión especial después de todo. Ichigo respondió, tratando de calmar a Bambieta. Sí, entiendo eso, pero a pesar de lo rica que es esta nación, incluso si pudiéramos ser la nación espiritual más rica que existe en este momento, dependiendo de cómo lo haga económicamente el mundo Fullbring, me pregunto si nuestra economía va a sobrevivir. Ella podría terminar haciendo que el imperio se arruine con esto, Bambieta dijo nerviosamente. Oh tonterías, dudo que un vestido de novia cueste tanto, con la larga existencia del mundo espiritual y nosotros teniendo casi todo el dinero de la sociedad de almas, así como el dinero que nos hemos visto obligados a generar debido al capitalismo. Nuestras reservas de oro, nuestras capacidades industriales masivas, así como otros factores nos han obligado a generar dinero para asegurarnos de que los números suman. Uryu ya me ha mostrado el tesoro, y son 24 ceros en ese dígito, eso es septillones, y quién sabe cómo muchos de la economía del mundo de los vivos que podemos poner en eso. Dijo Ichigo, pero ese era solo el número total. Lo sé, en todo caso, el rápido aumento de la tesorería es sorprendente, poner a Uryu a cargo de la economía fue quizás una de tus mejores ideas. Bambieta declaró que las reformas que hizo Uryu solo aumentaron los presupuestos que tenían a pesar de estar en guerra. Pero las reservas de oro del imperio y sus capacidades de producción a gran escala jugaron un papel vital en eso, con los Quincy's capaces de regenerar materiales perdidos y asegurar un suministro casi ilimitado de recursos naturales, solo se esperaba, pero nadie esperaba que el imperio prosperara. Tan rápido, las minas de oro habían estado cultivando y creando lingotes de oro sin parar que se pusieron en reserva ya que un lingote de oro de 1000 gramos valía casi 10.000 yenes, y considerando que la sociedad de almas no usaba tarjetas bancarias como el Wanden Reich, eso era mucho dinero para la sociedad de almas, el hecho de que fuera un recurso escaso en la sociedad de almas también jugó un papel importante en su valor. En el Wanden Reich, un lingote de oro de 1000 gramos valía casi 70.000 Reich Crowns, ya que el Wanden Reich usaba tarjetas bancarias y sistemas bancarios como el mundo de los vivos. En este punto, la economía se dividió en dos secciones, era la sección de monedas, que era papel y metal, que fue entregado a través del comercio, con la sociedad de almas, que constituía una cierta cantidad del número total, el 17% para ser precisos, el resto estaba compuesto por oro que el Wanden Reich tenía en sus reservas, como resultado la economía estaba en auge, pero a pesar de que Wanden Reich no estaba en una edad de oro económica, eso se debió a la guerra y los costos de la guerra, por lo que, en resumen, era el oro el que constituía la gran mayoría de la economía. Entonces, si el Wanden Reich fuera a cobrar un lingote de oro, entonces los bancos tendrían que hacer 70.000 coronas Reich en papel si lo quisieran en la mano, o simplemente podrían generar el número en la cuenta bancaria de coronas. Esto también se sumó a los 17% entregado a la economía del imperio, ya que la corona había cobrado algo para obtener más papel moneda en sus reservas, algunas barras de oro incluso se cobraron para pagar las deudas de la corona. Si bien Wanden Reich no tenía deudas, la corona sí, con el capitalismo como una de las muchas ideologías de Wanden Reich, había muchas empresas y negocios privados que aceptaban trabajos para el imperio, principalmente producción militar, etc. La corona fue la que pagó todo, la campaña de Hueco Mundo fue un buen ejemplo donde se usaron camiones cargados de oro para saldar la deuda. El Wanden Reich tenía varios bancos para hacer circular el dinero, el banco principal del Wanden Reich que estaba ubicado en la torre, el banco real del Wanden Reich era responsable de generar dinero y realizar un seguimiento de todas las situaciones económicas, también eran responsables de evitar la agitación económica, como la inflación o una crisis financiera.
A diferencia de los bancos regulares, este banco pertenecía a la corona y era propiedad de la corona. Este banco también era el único banco donde la población tampoco podía crear una cuenta bancaria. Los únicos que podían tener una cuenta bancaria en ellos, y que estaba obligado a tener una cuenta bancaria con ellos, eran los propios bancos más pequeños, ya que este banco prestaba dinero a los otros bancos, llevaba un registro de todo el dinero del imperio y también era responsable de crear, defender y hacer cumplir las leyes económicas. También eran responsables de lidiar con dinero falso que era falso. Se ocuparon de toda la economía del imperio, todo el dinero en los bolsillos de Ichigo estaba en sus bóvedas, aunque Waldenreich aún no lo sabía, tenían el beneficio de ser la nación más rica de toda la existencia si se cuenta el valor total de sus reservas de oro y el dinero que tenían disponible, entonces el número era mucho más alto que todo el dinero en el mundo de los vivos combinado, más de lo que ambas ramas de la sociedad de almas tenían en sus libros, pero a la rama oeste le estaba yendo bien en comparación con su rama este, y aunque el Waldenreich y las sociedades de almas no lo sabían, el dominio era más rico que la rama este de la sociedad de almas, pero estaba muy por detrás de la rama oeste y el Waldenreich, hueco mundo él. Sin embargo, estaban en el fondo ya que las dos naciones no tenían mucha economía, ya que las dos facciones realmente no la necesitaban en este momento. La conversación entre Ichigo y Bambieta terminó con los dos acordando casarse en 30 días, un tiempo corto de lo habitual, pero estos no eran exactamente tiempos normales. La mayoría del mundo espiritual ha caído en guerra y surgieron problemas por todas partes, y mientras Ichigo y Bambieta hablaban, un gran convoy de submarinos estaba a punto de ingresar a la East Soul Society para hostigar y destruir las líneas de suministro naval del dominio. Continuará.